que somos escogidos, perdonados. Eso es lo que significa ser hijo de Dios. Hijo no por la voluntad de la carne, como diría el evangelista Juan, no por la voluntad del hombre, sino los que han nacido de arriba. Podemos reclamar, podemos creer que somos hijos de Dios. Y eso significa que somos escogidos, somos perdonados. Él va con nosotros, va a nuestro lado. Es importante reflexionar y reflejar en lo que la verdad es que nos comparten esas canciones, esas alabanzas. Y eso, si usted ahora se va a dar cuenta que nos ha ido preparando y ha ido entonando nuestros corazones para el milagro que hoy vamos a estar compartiendo, que es Jesús ahora librando, rescatando a un hombre de la opresión de las tinieblas. Por eso todas las canciones iban giradas hacia ese tema, para ir entonando nuestros corazones, que esa es la realidad para aquellos de nosotros que estamos aquí o los que tendrán la oportunidad de seguirnos a través de las redes sociales, que esa es la realidad de todo ser humano, que por naturaleza estamos muertos espiritualmente, hasta que Dios interviene y nos da vida, nos resucita espiritualmente, podríamos decir. Y por eso esa es la metáfora que vamos a ver ahora en esta mañana, en este pasaje, que es la continuación, le podemos decir, de la semana pasada, como llamamos el sermón de la semana pasada, Asombrados por Jesús, que es el mismo capítulo 5 de Marcos. Si usted puede ir girando hacia ese pasaje, porque no lo tenemos en la pantalla, pero su Biblia, si puede ir buscando en las Biblias que traiga usted o la tenga ahí al frente de usted. Vamos a estar en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 1 al 20 versículos. Pero es la continuación de la semana pasada. Podríamos decirles, Asombrados por Jesús, segunda parte. ¿Por qué le decimos asombrado por Jesús? Porque la semana pasada, si usted se dio cuenta, terminamos el pasaje terminó dejándonos ver que tanto los discípulos como las personas que estaban alrededor de Jesús en las demás barcas, al ver que Jesús del caos, de la tormenta, de la tempestad, trajo una tremenda tranquilidad. Y dice el pasaje que ellos quedaron más asustados de lo que estaban cuando estaban en la tormenta, en la tempestad. Quedaron más asustados cuando vieron la tranquilidad y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta la tempestad, los vientos, le hace caso? Pero ahora Marcos nos lleva a otro evento donde vemos otra tormenta, pero ya no es una tormenta de la naturaleza, podemos decir, sino es una tormenta interna en el ser humano. Y es lo que vamos a estar viendo en este pasaje que específicamente los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas nos narran todos igual, como testigos oculares. Inmediatamente de la tormenta que Jesús calma, ahora nos narra este encuentro que tiene Jesús con un hombre endemoniado. Varias cosas importantes que quiero que vayamos a ver y usted le va a hacer de mucho beneficio ir entendiendo, ir viendo, que si podemos declarar o definir por completo este escenario, la palabra que se utilizaría para definirlo es la impureza. Todo es impuro, lo que vemos en este pasaje. Tanto vivir dentro de los sepulcros, como las ciudades que vamos a ver, que es una de las ciudades dentro de lo que se conocía como el Decápolis. El Decápolis eran 10 ciudades dentro de la misma región del pueblo de Dios, pero que eran ciudades bajo gobierno, que estaban influenciadas por una cultura griega, o sea, era gentil y era ocupada más posiblemente o muy posiblemente por gentiles. Y eso vemos, por eso la palabra de legión, legión era un término militar para describir lo que eran soldados romanos, y era una cantidad aproximadamente de 5,000 a 600. Bueno, esos son detalles para que tengan en mente para ahora al acercarnos al pasaje. Así que le voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios
para que leamos juntos la palabra de Dios que se encuentra en Marcos 5, del 1 al 20. Y vamos a pedirle al Dios que ilumine su palabra. Amado Padre, te pedimos que Dios, ahora seas tú el que a través de tu Espíritu que habita en aquellos que hemos confiado, hemos depositado nuestra confianza en ti, sea el que nos ilumine, Señor. Sabemos que esto es un tema que a todos, Señor, nos causa curiosidad, nos causa incertidumbre incluso. Que tu Espíritu Santo traiga claridad, Señor, que este pobre predicador, Señor, tú lo utilices conforme a tu voluntad y que cualquier cosa que no sea tu palabra, Señor, tú no permitas que lo grabemos en nuestra mente. Al contrario, que sean las buenas noticias de Jesús lo que podamos escuchar y que nos redarguya, nos desafíe, nos anime y como siempre te pedimos, Señor, que crees en nosotros, como dice tu palabra, el querer, pero también el hacer, para amarte más a ti, para no alinearnos de ti, para amar más a nuestro prójimo, para no alinearnos de nuestro prójimo, que salgamos aquí con ese deseo aún más profundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, el capítulo 5 de Marcos: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, al contrario, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Bendecido sea el nombre de nuestro Padre. ¿Cuánto creen nuevamente en lo sobrenatural? Esto vuelve y habla sobre lo sobrenatural. Por eso es los milagros de Jesús. Si usted no cree en lo sobrenatural, pues esto le va a ser un poco incómodo y no le va a causar asombro. Un divorcio es uno de los eventos más difíciles, sin incluir al diablo, pero es un evento de lo más difícil que podemos pensar en este momento, el daño que causa un divorcio. Hace un tiempo atrás, un divorcio muy conocido, vamos a mantener el nombre
en confidencia, no mencionar el nombre apropiado, pero había un caso por la pelea de la custodia de hijos en este divorcio. Se habló mucho hace un tiempo atrás sobre esta pelea, porque la esposa en este caso, involucrada en este divorcio y peleando por la custodia de sus hijos, se dio cuenta que había muchas más mujeres involucradas en este divorcio. Y la evidencia principal de este hombre era que él llevaba un tatuaje en el antebrazo y el tatuaje llevaba una cruz, pero la cruz estaba al revés. Y la cruz estaba en medio de la palabra Satanás, o sea, deletreaba la palabra Satanás y la cruz era la T en la palabra Satanás, lo que estaba boca abajo. Pues obviamente, ¿verdad? Ningún padre le quisiera otorgar el cuidado, la custodia a un seguidor de Satanás, ¿verdad? A una persona que adora a Satanás. Pero es interesante porque los abogados, cuando llamaron a un testigo de la parte del esposo, llamaron a un sacerdote de la iglesia satánica. Y el sacerdote de la iglesia satánica dice que no le den tanta importancia al tatuaje que lleva el hombre en su mano. ¿Por qué? Dice, porque nosotros en la iglesia satánica incluso no adoramos a Satanás, porque nosotros no creemos en lo sobrenatural. Satanás es simplemente un símbolo del yo, o sea, del autocentrismo, del egocentrismo, es un símbolo del poder, del orgullo y la libertad, que es lo que nosotros adoramos. Vuelvo y lo repito, no le pongan tanta importancia, dijo el sacerdote, al tatuaje de Satanás, porque nosotros en la iglesia satánica no adoramos a Satanás. Satanás es un símbolo de lo que nosotros adoramos, que es el poder, el egocentrismo, el orgullo y la libertad de querer hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Incluso dice, por eso es que nosotros tenemos la cruz al revés, porque nosotros no queremos que ninguno de nuestros seguidores dependa o demuestre debilidad, porque la cruz para nosotros es una manifestación de debilidad, porque eso implica que usted cree en un Salvador que supuestamente era poderoso o era Dios, pero vino a morir en una cruz. Por eso nosotros tenemos la cruz al revés. Iglesia, yo no sé ustedes, yo creo en Dios, en lo sobrenatural, y creo también en la existencia de Satanás. Creo en la existencia y de los espíritus malignos. Pero ninguna vez he escuchado una definición tan clara de lo que es adorar a Satanás, como la dio este sacerdote. Vuelvo y lo repito. Para nosotros es un símbolo. No adoramos a Satanás, sino que adoramos al poder, al egocentrismo, el yo y al orgullo y la libertad. ¿Qué mejor definición? Porque a la final, ¿qué es lo que quiere Satanás? Eso es lo que él quiere, que nosotros, como seres humanos, nos adoremos a nosotros mismos, adoremos el poder, adoremos el orgullo y no tengamos nada que depender en Dios, o nunca tengamos que depender en Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros todos tenemos con este pasaje? Porque si usted se da cuenta, las personas que viven hasta en los lugares más remotos del mundo, de alguna manera u otra saben que existe lo que es los espíritus malignos o el mal. En diferentes lugares del mundo se le llama diferente, o Satanás, o espíritus malignos, o el diablo. Pero en los lugares donde más se cree en él o se le da importancia, es en lugares donde podríamos decir que están poco modernizados o no están tan avanzados. Y creo que ese es el problema. Porque nosotros, occidentales, o lo que hemos venido a este país y nos hemos quizás, por no utilizar otra palabra, americanizados, o nos hemos modernizados, hemos llegado al punto de que igual pensamos que Satanás es simplemente un símbolo, que eso es un mito, que él no existe en realidad. Eso no es real, porque nosotros ya somos modernos. Le atribuimos las cosas a la falta de educación o la falta de
conocimiento de la medicina moderna o de la tecnología. Satanás es para las personas de antaño, eso no es real, eso es un mito, es un símbolo. Y no cabe duda que en los lugares donde menos se le da importancia a Satanás, es donde más influencia él hace porque lo hace de una manera sutil. En los lugares donde más se le da importancia, con lugares donde nosotros venimos, como en nuestros países de origen, que sí se ve la obra maligna, se le da importancia, se mantiene uno pendiente, pero en el caso de nosotros, como somos personas que vivimos en lo más moderno, a veces, como no le damos la importancia, eso es lo que Él quiere, que no se le dé la importancia, por lo tanto Él puede trabajar de una manera sutil, cuando nunca lo podemos, donde nunca lo vamos a poder imaginar. Entonces el problema es que nosotros o le damos, nos vamos de un extremo al otro, o le damos tanta importancia que hasta usted puede ver en lugares que se ora por, o se purifican los asientos o las paredes y se expulsa el demonio de las paredes y los asientos. Ese es un extremo, ¿verdad? Exagerado. O nos vamos al otro extremo de que es solamente un símbolo, por lo tanto no existe. Pero nosotros lo que nos queremos acercar a este pasaje, nos queremos acercar de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, ahora nosotros que vivimos de este lado, después de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión de Jesús, ¿qué implica para nosotros? ¿Qué implica que ahora en Jesús Dios vino a extender, a inaugurar lo que es el reino de Dios a través de Jesús? Para nosotros, ¿qué implica ahora estar pendiente de las obras del maligno? Le voy a compartir primero lo que nos dice Efesios capítulo 2. Y está claro, y ahí lo pueden ver en su pantalla, porque la carta de Efesios está dividida primero en dejarnos saber para nosotros o aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, nuestra identidad, quiénes somos nosotros. Y la segunda parte de la carta está dividida para dejarnos saber entonces, bueno, a la luz de quién somos nosotros, ahora cómo debemos vivir. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban, conformes a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea, todos de nosotros en algún momento vivíamos conforme a los poderes de este mundo. O sea, una realidad. Satanás y los demonios es una realidad. Antes de Cristo, dice, todos vivíamos conforme al príncipe de este mundo, el que gobierna las tinieblas. Pero ahora mire la segunda parte, más adelante del pasaje. Dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza de Dios. Existe. Es una realidad, pero es una realidad para aquellos que están en Cristo Jesús. Él es un enemigo, pero es un enemigo derrotado, pero que todavía ejerce influencia. Pero mire lo que está diciendo el pasaje. Estábamos nosotros, vivíamos en ese tiempo, pero ahora esta es la realidad para nosotros. El capítulo 6 también de ese pasaje, mire la advertencia que nos da. Dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas del diablo. Ese es el equilibrio. No le damos la adoración o la importancia al punto de que Él es el centro de nuestra adoración, expulsarlo, reprenderlo, no es el centro de la adoración. Ni tampoco no le damos la importancia que decimos que solamente es un símbolo. No, el equilibrio sí, es un enemigo derrotado, pero porque Cristo ya lo ha derrotado, nosotros estamos unidos ahora en Cristo. Por lo tanto, tenemos un poder que es su Espíritu Santo para hacerle frente a las artimañas del enemigo. El antes, el después. Mire lo que dice Colosenses otra vez. Colosenses capítulo 2, versículo 15.
No, ese mismo pasaje en Efesios capítulo 6 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, dice nuevamente, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con confianza. Colosenses 2:15 dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dice Jesús anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Es un enemigo derrotado, mire, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal. Ese es el panorama, ese es el retrato. Jesús en su camino hacia la cruz, en su muerte, su crucifixión, su resurrección, ese es un desfile triunfal, que Él ha triunfado sobre los poderes del maligno. O sea, es un enemigo real, pero es un enemigo derrotado, pero que todavía influye. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos que no tuvieron los que presenciaron este momento? En Marcos, que presenciaron los discípulos, incluso Jesús calmando la tempestad. Es que nosotros nos podemos gozar de los beneficios, de la bendición, de la muerte y la resurrección y de la ascensión de Jesús y la promesa que Él regresará. Esa es la ventaja que nosotros tenemos sobre ellos, que ellos todavía no podían experimentar. Entonces eso es importante al acercarnos a este pasaje, que entendamos que hay unas realidades que ya están, pero que todavía no están en su plenitud, y nosotros ahora nos sentamos aquí después de la muerte, la resurrección de Jesús, pero su promesa de que Él un día regresará. Amén, que Él regresará a establecer todas las cosas, pero no obstante, el enemigo todavía está como un león rugiente, deseando devorar, acusar. Así que vamos a acercarnos un poco más a este pasaje. Por lo tanto, la realidad, o como idea principal, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que para poder tomar en seriedad la Biblia, debemos de tomar en seriedad el mundo demoníaco, porque no puede haber una teología bíblica sin una demonología pertinente. Ese es el equilibrio. Para tener una seriedad bíblica, que entender que todavía es un enemigo que influye, que tienta, pero no cabe duda que es un enemigo que está derrotado. Y eso usted y yo tenemos que creer, lo que es un enemigo derrotado. Pero vamos a ver lo que vemos vamos a acercarnos juntos al pasaje. Como idea principal es que Jesús quedó desnudado para que nosotros podamos ser cubiertos con su justicia. Vamos a desarrollar esa idea. ¿Qué significa? Que Él quedó al final de su ministerio desnudo para que nosotros podamos ser cubiertos con su justicia, porque usted se dará cuenta cómo comienza este endemoniado, desnudo, loco podemos decir, y termina vestido, sentado y en su sano juicio. Y una de las razones por la cual yo decía que ese es el problema más grande para nosotros como personas occidentales, es que como nosotros, especialmente en este lado del mundo, no se le da tanta importancia o se le considera un símbolo nada más, pues a veces el enemigo obra de una manera tan sutil que no nos damos cuenta, porque no aparece de la manera que lo vemos aquí, así increíblemente, de una manera que repugna, pero aparece de una manera sutil. Hoy un día usted puede ver personas que no tienen nada que ver con Dios, no quieren tener una relación con Dios, pero en sus perfiles, en sus cuentas de redes sociales dicen bendecidos, bueno, estamos bendecidos, pero no tienen nada con Dios, no quieren nada con Dios, ni con su pueblo, ni nada que ver con una relación con Dios, pero declaran que están bendecidos. O sea, ¿quién es el que bendice? Sabemos que Dios es el que bendice, pero ¿qué tiene que ver nuestra relación con Dios en cuanto a la bendición? ¿Es solamente la bendición de Dios cuando
teniendo una vida financieramente solvente? ¿Es solamente esa la bendición? O sea, ¿es equivalente la bendición de Dios a tener muchas cosas materiales? Porque eso es lo que se proclama hoy en día en nuestra cultura. Si hay muchas cosas materiales, si tengo una vida financieramente solvente, por lo tanto estoy bendecido, aunque no tenga nada que ver con Dios. Pero cuando no tengo nada o cuando no estoy siendo bendecido monetariamente, entonces no soy bendecido. Es la pregunta, una pregunta retórica. Pero ¿qué tal si es el enemigo el que nos mantiene engañada a la persona para pensar de que la persona no necesita de Dios porque igual es bendecida? Porque lo equivalente a la bendición para esta persona es material, es las cosas materiales o es el dinero. Y así también es el que el enemigo trabaja, de una manera para engañarnos. Y si usted no me crea, lea la tentación de Jesús. ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Jesús, si solamente tú me rindes adoración. ¿Qué dijimos que era la adoración? Al orgullo, a la autosuficiencia, a lo que yo lo puedo todo en mi fuerza. Si solamente tú te rindes a eso, dice, mira, yo te doy los reinos, todos los reinos. Solamente tienes que rendirte a mí. Y en nuestra cultura, donde no se le da la importancia, no se mantiene uno vigente, es una de las maneras que se ve la influencia de Satanás. Pero ¿qué es lo que nos repugna de este pasaje? Mire lo que dice el primer versículo del 3 y el 4. Pero primero, cuando usted se acerca, cuando nos acercamos a este pasaje, ¿qué es lo que nos repugna de este pasaje? No sé usted, pero a mí lo primero que me llama la atención es que todo lo que vemos es impuro, es la muerte, es el sepulcro, es las tumbas, es un hombre poseído por un demonio, es los cerdos. Todo tiene que ver con la inmundicia, lo que se le puede llamar, todo es impuro. Y por ejemplo, en la ley mosaica, o lo que la Biblia, en la parte izquierda de su Biblia, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, incluso en la ley, Números capítulo 19, hay una ley en contra de los cadáveres. Hay una ley en contra de vivir dentro de los sepulcros. Hay una ley en contra de lo que tiene que ver con todo lo que es la muerte. No está en la pantalla, pero yo se lo voy a leer. Números 19 del 11 al 14. Números 19 del 11 al 14 en su Antiguo Testamento, en su Biblia, dice: quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro 7 días. Para purificarse los días tercero y séptimo usará el agua de la purificación y así quedará puro. Pero si no se purifica durante esos días, quedará impuro. Quien toque al cadáver de alguna persona y no se purifique, contamina el santuario del Señor. Tal persona será eliminada de Israel, pues habrá quedado impura por no haber recibido las aguas de purificación. Ve el pensamiento de Dios y lo que nos quiere transmitir Marcos, Mateo y Lucas al dejarnos ver a esta persona, que era una persona impura en todos los sentidos de la palabra, porque la ley lo declaraba impuro porque vivía dentro de la muerte, dentro del sepulcro. Pero incluso la ley de los ancianos o la interpretación que le daban los rabinos a esta porción de la palabra de Dios había extendido incluso la interpretación de este pasaje y decían que toda persona que tenía contacto con cualquier cosa asociada, ya sea con un colchón, una almohada o hasta las tumbas, quedaba impura. Era declarada una persona impura. Y encima de eso, en esta región, como nos dice el pasaje, se criaban los cerdos. Para nosotros, ¿quién le gusta la carne de puerco aquí? Nadie. Todos les gusta la carne de puerco, pero para un judío la carne de puerco es impura. Deuteronomios capítulo 14, versículo 18, Levíticos capítulo 11, versículo 7. El cerdo es un animal impuro para el judío, ¿ve? El pensamiento, este hombre estaba impuro, vivía dentro de la impureza. Por eso es que nadie se acercaba a él, nadie, excepto Jesús. Pero si usted no se considera igual que este hombre, ahí tenemos un problema. Porque todos, Efesios capítulo 2, todos igual vivíamos conforme a los poderes de este mundo,
de acuerdo al que gobierna las tinieblas. Todos delante de los ojos de Dios somos impuros. Todos. Acuérdense, no nos comparamos con mi vecino, mi compañera de trabajo, mi compañero, no. Pero ahora Jesús, de este lado de la cruz, aunque venga la tentación para aislarlos, para desconectarnos del calor humano de las personas, por el temor quizás al ser lastimado o ser defraudado o ser abandonado, nos ha dado el poder para no huir de las personas, para no desconectarnos de las personas. Porque ¿para qué le ayudó a este hombre? ¿Cuál fue el beneficio que tuvo este hombre al alinearse de las personas, aunque tenía un poder? Mira que dice que nadie ya en la comunidad quería ni pasar por ahí. O sea, él había alineado a todo el mundo. Tenía poder, pero ¿qué había logrado en su vida? Mire lo que dice el versículo 5. Dice, de noche y de día, hay que ponérselos ahí arriba para que lo vean en la pantalla. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Los estaba matando, el alinearse, el separarse. Lo estaba matando. Yo sé que igual para algunos de los que estamos aquí o escuchando más adelante, Dios nos ha dado un poder ahora al vestirnos con este nuevo ropaje para no caer en la tentación de huir de las personas por el temor de que me vayan a herir o que me vayan a defraudar. Al contrario, Dios quiere utilizar a las personas que Dios pone en nuestra vida para que podamos vivir en el propósito de Dios. Porque para que podamos vivir en abundancia, para que podamos vivir el gozo que Él nos ha otorgado. Es el poder para decidir. Usted y yo tenemos el poder para decidir vivir en gozo o no vivir en gozo. Amén. Tenemos ahora el poder para decidir. Acuérdense, el poder de la decisión. Usted puede decidir no vivir en gozo y dejarse definir por sus circunstancias, o el poder para vivir de acuerdo a ese ropaje nuevo que ahora tenemos en Jesús. Pero ¿qué es lo importante que vemos en este pasaje? Que Jesús se acerca al hombre. Es la pregunta que le hace Jesús. ¿Cómo te llamas? Le pregunta. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. No sé si a usted le pasa eso, pero a mí me pasa. Una de las cosas que vemos en este pasaje es que, primero, cuando Dios quiere hacer algo en mi vida para transformarme, para trabajar en mi vida, para poder utilizarme para sus propósitos, cuando Él está tratando de hacer algo en mí, yo respondo a veces como el Espíritu. ¿Por qué te entrometes? Jesús le dice, ¿por qué te entrometes? Mateo dice que todavía no ha llegado mi tiempo, no ha llegado tu tiempo, Jesús. ¿Por qué te entrometes? No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que cuando Dios está tratando de hacer algo en mi vida para formarme, para prepararme, para equiparme, para usarme para sus propósitos, para seguir extendiendo su reino, yo no quiero leer la Biblia, ya no quiero aconsejar, no quiero orar. No quiero evangelizar, no quiero discipular, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando Dios trata de hacer algo en nuestra vida y lo vemos difícil, por qué le echamos la culpa a Dios? Es lo que vemos en este pasaje. ¿Por qué te entrometes, Jesús, cuando Jesús quiere transformar la vida de este endemoniado? Inmediatamente se opone a la obra de Dios. Al contrario, lo que nosotros en ese momento debiéramos hacer es correr hacia Jesús. ¿Por qué dejamos de venir a la iglesia cuando las cosas se ponen difíciles? Porque ya no quiero orar. Es una decisión, ¿verdad? Dios no tiene la culpa. ¿Por qué muchas personas empiezan a dejar de venir a congregarse cuando viene un problema difícil en su vida? Dios no tiene la culpa. Al contrario, Dios nos llama es a correr hacia Él, a orar más. No tengo palabras para decir. Al contrario, no nos desalineemos, no nos desconectemos de las personas, porque el desconectarnos de las personas que Dios envía a nuestra vida para ayudarnos a caminar, a orar, a levantarnos, esas personas no están ahí para hacernos daño.
Al contrario, están ahí para ayudarnos a vivir y llevar a cabo los propósitos de Dios. Pero lo segundo que también vemos en este pasaje es que por naturaleza, hermanos, iglesia, por naturaleza el corazón del ser humano repugna a Dios. Es lo que vemos en el pasaje. ¿Cómo responde no solamente las personas de este pueblo, cómo responde el demonio? Huye de nosotros, aléjate de nosotros, Jesús. Por naturaleza, iglesia, esta comunidad no va a inundar la iglesia, porque por naturaleza el corazón del ser humano es huir de la presencia de Dios. Aquí está en el pasaje, no lo estoy diciendo yo. ¿Qué pasa cuando ven a este endemoniado en su sano juicio sentado a los pies de Jesús? Huye de nuestra presencia. La gente no va a venir a inundar este lugar, porque por naturaleza nosotros como seres humanos huimos de la presencia de Dios. A menos que nosotros vayamos a buscar a las personas, como después este satánico, podemos decir, Dios lo envía y nos envía a nosotros junto con Él a buscar a las personas, como Jesús lo hizo. Cuando todo el mundo en la comunidad, piense por un momento, cuando todo el mundo en la comunidad se había alineado de Él, o Él había utilizado el poder para alinearse de las demás personas, ¿quién le importaba cómo se llamaba? ¿Qué decía la gente? El loco ese que vive por allá. El loco que vive por allá, ese es Él. Pero ¿cómo responde Jesús? ¿Cómo te llamas? ¿No se percató de esa parte? ¿Por qué cómo te llamas? ¿Cuántos aquí de nosotros, si en algún momento se nos escribe el nombre incorrectamente, inmediatamente usted se percata, ¿verdad? Mira, a mi nombre le falta una H, le falta una O. ¿Por qué? Porque el nombre tiene que ver con identidad, ¿no? El nombre tiene que ver con identidad. Ahora, ¿cómo se identificaba este hombre? Mire lo que dice el pasaje. Me llamo Legión. O sea, su identidad estaba basada en su opresión. Ya él no sabía cómo se llamaba. Él se llamaba de acuerdo a su opresión. Su identidad estaba basada en su problema, su enfermedad, sus problemas sociales, sus problemas económicos, sus problemas familiares. Ese soy yo. Jesús le dice, no, ya tú no te llamas Legión. Legión significa, es un término militar romano que significaba de 5,000 a 6,000 soldados, que significaba, o el propósito era para dejar entender que era autoridad. O sea, la autoridad de este hombre, dice el demonio, la tengo yo. Jesús dice, no, la autoridad de este hombre ahora la tengo yo. Ahora tú no te vas a definir por tu opresión, tú ahora vas a ser definido por lo que yo digo que tú eres. Eres un hijo, eres escogido, eres amado, eres un hijo de Dios. Por eso cantamos esa canción en esta mañana. Porque esa es la identidad ahora de este endemoniado, pero ahora es nuestra identidad, que somos hijos, somos escogidos, somos amados, somos reconciliados. En Él, como en nosotros, Él inicia un proceso de redención, de restauración de nuestra identidad. Podemos decir incluso que Él convierte el sepulcro de este hombre y de nosotros en un jardín. Convierte nuestra vergüenza en gloria. Amén. Nuestra vergüenza la convierte en gloria. El sepulcro de este hombre, el pasaje nos demuestra que Él lo convierte en un jardín. ¿Qué implica eso para nosotros? Tanto como para Él, para nosotros. Ahora nosotros no estamos definidos por nuestra opresión, y ahora no somos esclavos, ahora no podemos ser definidos por lo que digan las demás personas, ahora somos pecadores, pero somos escogidos. En este pasaje vemos que Dios no tiene que huirle al enemigo. Dios no se avergüenza de ti ni de mí. Él no está sorprendido por mis pecados, por tus pecados pasados, futuros, presentes. Ahora tú y yo somos hijos, ya no somos esclavos, ya no estamos bajo el poder esclavizador del pecado, ni del diablo, ni del mundo.
Ya usted, hermano, hermana que está aquí, ya usted no tiene que estar definido por su abuso sexual infantil. Ya usted no tiene que estar definido por su matrimonio quebrantado o por su divorcio. Usted no deja que eso lo define. Ahora usted está definido por lo que dice Jesús. ¿Quién dice que soy? Soy escogido, soy perdonado, soy amado. Porque cuando viene Satanás, y eso es lo que él hace, en esta parte después de la resurrección, a acusarnos, no tiene que decirle al diablo que él es mentiroso, porque el diablo dice la verdad. Cuando él viene y nos acusa, usted sabe que él dice la verdad, pero nosotros contrarrestamos su verdad con la verdad de que ahora yo estoy unido con Cristo. Ahora yo he muerto, pero junto con Cristo he resucitado y ahora no vivo yo, sino que vive Cristo en mí y yo estoy sentado en los lugares celestiales junto con Cristo. Así que tú puedes acusarme, pero aquel que murió y resucitó me ha dado una nueva identidad y me ha sentado en los lugares celestiales. Y por último, lo que podemos ver en ese pasaje, en versículo 15 dice: llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado ahora con una nueva identidad, con una nueva vida, con un nuevo ropaje, vestido, y en su sano juicio tuvieron miedo. ¿Qué vieron ahora? Shalom, la paz, la plenitud, amén. El shalom, lo que se perdió en el Edén, porque entró en el pecado cuando el ser humano vivía en perfecta comunión el uno con el otro, una perfecta identidad, una relación con Dios inquebrantable, pero entró el pecado. Pero ahora Jesús dice, ahora tienes shalom, ahora la paz. No significa que él nunca volvió a tener problemas, no significa que él no tenía traumas, imagínense, que él tenía traumas de su pasado, de su niñez incluso, pero que en el poder restaurador, de redentor de Jesús, ahora él tenía una vida nueva. Y ahora en la cruz, el poder esclavizador del pecado, el poder de Satanás, como pudimos ver, ya ha sido derrotado. ¿Que puede influir? Sí, él nos puede influenciar para aislarnos, para desconectarnos de las demás personas, para no escoger vivir en comunión con las personas, para escoger utilizar nuestro poder, para no relacionarnos con personas por temor a que nos vayan a herir, o por el poder para escoger no dejar ser definidos por nuestra opresión, al contrario, ser definidos por lo que Jesús dice de nosotros. ¿Y por qué fundamentalmente podemos ver esto en este pasaje? Ustedes se acuerdan lo que nos dicen los evangelistas, y ahí terminamos, de cómo termina Jesús en la cruz. Salmo 22, se lo voy a leer. Salmo 22, 16 al 18 dice: como perros, este salmo es un salmo que se conoce como mesiánico, o sea que apunta hacia Jesús. Miles de años incluso que sucediera la crucifixión. Dice, como perros, dice el Salmo 22, 16 al 18, como perros de presa me han rodeado. Me ha acercado una banda de maldados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción. Perversa la gente se deleita a mirarme. Y el versículo 18 dice, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Por eso la idea principal es que Jesús termina desnudo para que nosotros seamos revestidos con su justicia. ¿Cómo comienza el endemoniado? Desnudo. Termina en su sano juicio, sentado a la diestra de Jesús, como un buen discípulo. Pero ¿cómo termina Jesús para que Él pueda ser revestido de la justicia de Dios? Usted y yo que estamos aquí, ¿cómo termina Jesús? Desnudo. El creador del universo, de lo visible y lo invisible, termina en la humillación, desnudo delante del público, para cargar con tu pecado, con mi pecado, con tu opresión, con mi opresión, con tus traumas, con mis traumas, para que ahora tú y yo, al poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús y depositarla en Él, ahora podamos ser revestidos de la justicia de Dios. La única justicia que nos puede hacer aceptable delante de la presencia de Dios.
Y porque él termina desnudo, este endemoniado ahora puede vivir en su sano juicio, sentado a la diestra del Padre. Y como dice el versículo 19, ahora, ¿tú has recibido misericordia? No, no te vengas conmigo, dice, porque todavía se va a ver mal que yo ande con un gentil, porque todavía falta mucho ministerio para llevar adelante. Pero ahora dice, vete a tu casa, a los tuyos, a los que no habías visto quizás en 10, 20, 30 años, los que no podías tener contacto con ellos, a los cuales tú te habías alineado, desconectado. Dice, ve a ellos y diles a todos que Dios, el Señor, ha hecho por ti y ha tenido compasión contigo. Es el llamado para nosotros. ¿Ve? Este lugar no va a ser inundado, la gente no va a correr hacia ese lugar, pero nosotros estamos llamados a llevar el mensaje de aquel que ha tenido compasión con nosotros. Como un buen discípulo, termina a los pies del maestro diciéndole, maestro, aquí estoy, úsame, mis talentos, todo lo que tengo a tu servicio. Amén, oramos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú fuiste humillado, abandonado. Señor, tú te revestiste, te despojaste de tu poder. Incluso terminaste desnudo para que ahora nosotros sí podamos ser revestidos de la justicia de Dios, la única justicia que nos hace aceptable delante de Dios el Padre. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, que si en algún momento hemos cedido a esa tentación de pensar de que podemos huir de las personas, podemos desconectarnos por temor a ser heridos, a ser maltratados. Oh Dios, que tú nos recuerdes que ahora podemos revestirnos de ese poder de lo alto, que nos ayuda a entender de que hemos sido reconciliados, que solos como este mismo hombre, Señor, no podemos vivir porque eso nos mata, nos duele, el vivir aislados, el vivir desconectados. Al contrario, tú nos has llamado a vivir en comunidad. Así como tú volviste a reintegrar a este endemoniado que nunca pudo tener por ese tiempo que vivía impuro, ese calor físico de su familia, de sus amistades. Señor, tú nos has revestido de la justicia de Cristo para que no tengamos que cubrirnos con falsas justicias. Justicias que no nos llevan a ningún lado, que nos mantienen incluso en un ciclo de caer y levantarnos. Oh Dios, que hoy podamos creer que ya después de la cruz, después de la resurrección, después de tu ascensión, es una realidad. Sí, el enemigo continúa siendo el que tienta, el que acusa, pero no cabe duda que es un enemigo que ha sido derrotado y tú nos has dado a través del poder de la resurrección un poder para huir y para decirle que no vamos a vivir ya de acuerdo a la opresión, a nuestro pasado, a nuestras caídas, a nuestros pecados. Ya eso no nos va a definir, si ahora lo que nos define es que somos hijos tuyos, somos santos, escogidos y ahora enviados con una nueva misión, a compartirle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, que tú has tenido compasión con nosotros y así como tuviste compasión de nosotros, aquellos que vivíamos impuros, tú te acercas a aquel que es el más impuro de todos, que es igual que nosotros, que vivíamos de la misma manera. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirse a nosotros esta semana. Espero que esta palabra haya bendecido sus vidas. Deje su comentario y petición de oración. Comparte y síganos a través de las diferentes plataformas y descarga nuestra aplicación Sunlight Church en el Campus Miami. Que Dios los bendiga.